Ni hao, bienvenidos a esta pequeña introducción al idioma chino. Una de las cosas que vuelven el idioma chino tan difícil para los extranjeros son los tonos. En español, las palabras solamente tienen una sílaba con un tono o acento y las demás son neutras o átonas. Por ejemplo, calefacción. Todas las sílabas van a ser neutras excepto la última sí tiene un acento. Calefacción. En chino, en realidad, cada sílaba que pronunciemos va a tener un tono o un acento diferente, y esto es lo que les confiere los distintos significados. Por ejemplo, vamos a ver que si decimos ma, significa mamá. Si decimos ma, significa lino, que es una especie de tela. Si decimos ma, significa caballo. Si decimos ma, significa regañar. Y si decimos ma sin tono así neutro, es una partícula que se utiliza para preguntar. Entonces, sé que esto parece muy complicado, pero en realidad es bastante sencillo. Solo es cosa de acostumbrarnos. Entonces, vamos a ver que no, como podemos ver, en realidad no tiene que ver con que digamos la sílaba en tono sol o re mayor o fa sostenido. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que si el tono se hace más agudo o se hace más grave o cosas por el estilo. Vamos a ver que en realidad es algo muy sencillo. El primer tono, dicen los chinos, que suena como una campana. Tan, tan. Ajá. Yo digo que suena como un tono de censura. Pip. Entonces, para decir mamá, primer tono, vamos a decir ma. No lo tienen que hacer tan agudo como yo. Simplemente es con que sea un tono sostenido. Ma. ¿De acuerdo? El segundo tono es de los más sencillos. Solamente tienen que decirlo como si preguntaran. ¿Ma? ¿Ma? El tercer tono es grave, se siente en el pecho y algunos de mis alumnos dicen que suena como si fuera un sapo. Ma, ma. Se hace con la laringe y ese, por ejemplo, significaría caballo. Ma. Y en general dicen los chinos que es un tono grave. El cuarto tono es hacia abajo, es como si fuera de lo más agudo a lo más grave. Los chinos muchas veces dicen que es como si estuvieras enojado. Ma. Y es correcto. Sin embargo, a veces como extranjeros lo hacemos tan rápido y tan corto porque estamos enojados, ma, que no se alcanza a escuchar el tono. Entonces, una buena forma para practicarlo cuando eres principiante es pensar en la desilusión. Ma. Como que te desinflas. Ma. ¿De acuerdo? El quinto tono o neutro es súper sencillo porque no tiene tono en realidad, es el neutro o átono. Y entonces solamente sueltas la sílaba, ma, y ya lo hicimos. Como verás, en realidad son muy fáciles y para demostrártelo vamos a hacer una pequeña práctica de tonos. Repite después de mí. Vamos a empezar con el primer tono. Repite después de mí. Ma. Y. Co. Jao. Como ves, es muy sencillo. Vamos con el segundo tono. Recuerda que este es como si preguntaras. Ma. Y. Ko. Jao. Muy bien. El tercer tono, recuerda, es grave, se siente en el pecho y algunos dicen que es como un sapo. Y dice así, ma, y, kou, jao.
Muy bien. El cuarto tono, para hacerlo más extendido y que se oiga muy clarito, vamos a hacerlo como si fuera de desilusión. ¿De acuerdo? Entonces repite después de mí. Ma. I. Co. How. Muy bien, como ves, muy sencillo. Todo es cosa de práctica. Los tonos neutros, como dijimos, solamente es soltar la sílaba y no tiene ningún tono. Entonces repite después de mí. Ma, I, ho, how. ¿Lo ves? Es muy sencillo. Una vez que has practicado estos, y te recomiendo que hagas esta práctica de tonos antes de cada clase o antes de cada repaso de chino, una vez que tienes esto, puedes decir cualquier sílaba china y lo único que tienes que hacer es repetir, como diríamos en México, el cantadito. Por ejemplo, esta palabra que significa hola en chino, ni hao. Una vez más, ni hao. Y ahora te dejo esta última que significa nos vemos. 再见.